El cielo se oscurece, la tierra tiembla, y una sentencia divina resuena en el vacío. Noé escucha el llamado mientras la humanidad ignora el último aviso. Bajo las aguas, algo más que un diluvio despierta. Algo antiguo, algo prohibido. Suscríbete, deja tu like y adéntrate con nosotros en esta historia que la Biblia susurra. Noé y el gran diluvio. El viento soplaba con un gemido extraño sobre las colinas, secas y resquebrajadas de la antigua Mesopotamia. La tierra parecía viva, jadeante, como si cada piedra conociera el juicio que se avecinaba. Noé se encontraba solo de pie, en el borde de su viñedo aún joven, con las manos agrietadas por el sol y la madera, mientras la voz de Dios profunda, inquebrantable y terrible, retumbaba en lo más hondo de su alma. El fin de toda carne ha llegado delante de mí. Porque la tierra está llena de violencia. Noé sintió cómo su pecho se oprimía, como si un peso invisible lo hundiera bajo la tierra. No eran palabras de consuelo ni de promesa, eran sentencia. Aquel Dios que había formado los cielos con un soplo y el polvo con sus manos, ahora lo llamaba a construir un arca imposible, un refugio para lo que debía sobrevivir. Mientras las aldeas cercanas seguían su vida de placeres, ídolos y sangre, Noé comenzó a cortar madera de gofer, cada golpe del hacha retumbando, como un tambor de guerra contra un futuro que ya estaba escrito. El ruido atrajo burlas y risas. Los hombres lo llamaban loco, los ancianos lo acusaban de hereje, y los niños lo seguían lanzándole piedras. Pero Noé no respondía. Cada noche, mientras los grillos callaban y el cielo se ennegrecía como brea, escuchaba algo más allá del viento, un rumor profundo, como el murmullo de océanos ocultos bajo la tierra. Era como si las aguas mismas aguardaran la orden de nacer. Pasaron décadas de martillo y clavos, de sudor mezclado con lágrimas. El arca crecía monstruosa sobre la llanura, una mole de madera que parecía un cadáver dormido. Inmóvil pero expectante. Los pocos que aún visitaban a Noé sentían que, al acercarse, el aire cambiaba, el viento se detenía, las aves guardaban silencio, y un olor a resina y tierra húmeda lo impregnaba todo. Su familia, su esposa, sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, y sus nueras trabajaban junto a él, aunque a veces los encontraban llorando en la noche, incapaces de comprender del todo el terror que se avecinaba. Y entonces llegaron los animales. Primero insectos en enjambres oscuros que parecían cubrir los troncos y desaparecer entre las grietas del arca. Después, aves en bandadas que ennegrecían el sol, rugidos de fieras retumbando desde las colinas, manadas que descendían como convocadas por un llamado inaudible. Nadie los guiaba, pero todos iban al mismo lugar. Noé comprendió que no era su voz la que obedecían, sino una orden antigua y primordial, grabada en los huesos de la creación misma. La noche en que todo comenzó, el cielo se cubrió con nubes tan espesas que ocultaron incluso las estrellas. Un silencio antinatural se extendió sobre la tierra, como si el mundo contuviera el aliento. Entonces se escuchó, primero un retumbo distante, profundo como un gemido de gigante dormido, y luego un crujido subterráneo, como si las entrañas de la tierra se desgarraran. El aire olía a hierro y a tormenta, y un viento helado azotaba las tablas del arca. Noé reunió a su familia. Las puertas del arca se cerraron con un estruendo seco. Fue entonces cuando cayó la primera gota, espesa, pesada, tibia. Siguió otra y otra hasta que el cielo entero se desgarró. Truenos, como rugidos de bestias celestiales, sacudieron la tierra, y el agua descendió con tal fuerza que en cuestión de horas, los caminos eran ríos y las casas flotaban como cadáveres sin vida. Dentro del arca las tinieblas eran casi totales. Apenas unas lámparas de aceite iluminaban los pasillos donde cientos de animales se agitaban, resoplando, gimiendo, chillando. El sonido era ensordecedor, un mar de rugidos, graznidos y lamentos que se mezclaban con el golpeteo incesante de la lluvia en la madera. El olor era insoportable. Sudor, excremento, heno húmedo y miedo impregnaban el aire. La primera noche, las oraciones de la familia se mezclaban con los gritos de aquellos que golpeaban las puertas del arca desde fuera.
Hombres, mujeres, niños, todos imploraban entrar. Noé se tapaba los oídos, pero podía oír cada palabra. Ábrenos, por tus hijos, Noé, por tus hijos. Pero Dios mismo había sellado la entrada. No podían abrir. Los golpes se hicieron más débiles. Y luego, el silencio. Un silencio que pesaba más que los truenos, más que el rugido de las aguas. Pasaron los días y las aguas siguieron subiendo. La tierra gimía mientras los océanos sepultaban valles, ciudades y montañas. Dentro, Noé comenzó a notar algo inquietante. Los animales, antes frenéticos, estaban ahora extrañamente quietos. Incluso los depredadores más feroces no atacaban. Los ojos de todos ellos parecían clavarse en el techo, como si escucharan un llamado. Su respiración era acompasada, como si esperaran, como si supieran que algo más grande que el diluvio se movía sobre ellos. Hubo noches en las que la familia despertaba sobresaltada, convencida de escuchar voces fuera del arca. No eran voces de hombres, sino susurros largos, guturales, como si el viento hablara en un idioma antiguo y prohibido. A veces, Cam juraba haber visto sombras deslizarse bajo el agua, oscuras y enormes, que rozaban el casco con un sonido grave, casi musical. Un día, mientras Noé oraba, un golpe retumbó desde el fondo del arca. Todos se paralizaron. El golpe se repitió 3 veces, lento, firme, como un llamado. Bajaron con antorchas, recorriendo los niveles inferiores, entre pasadizos oscuros llenos de vapor y el hedor penetrante de los animales. Encontraron el sitio del golpe. La madera estaba húmeda y palpitante, como si respirara. Pusieron la mano sobre ella y sintieron un latido débil, pero constante. Noé ordenó no volver a hablar de ello. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. La lluvia cesó, pero las aguas aún cubrían todo horizonte. Cada amanecer, una neblina espesa cubría la superficie del diluvio y el sol apenas era un disco pálido tras la bruma. La familia comenzó a soñar cosas terribles. Ciudades hundidas, iluminadas por fuegos extraños, gigantes atrapados bajo el océano y rostros enormes observándolos desde el fondo. Jafet dejó de dormir, convencido de que, si cerraba los ojos, alguien o algo lo llamaría desde las profundidades. Una noche, mientras todos dormían, Sem despertó sobresaltado por un rugido gutural que no venía de los animales. Se arrastró hasta la escotilla y miró hacia el agua. Allí, bajo la luz de la luna, algo inmenso se movía. Un lomo grisáceo, lleno de cicatrices, emergió un instante antes de hundirse otra vez. No hubo salpicadura, no hubo sonido, solo el silencio profundo de un océano sin fondo. El tiempo perdió todo significado. Dentro del arca, el día y la noche eran lo mismo. Algunos comenzaron a cuestionar si el mundo seguía existiendo afuera. Noé, consumido por las visiones, a veces murmuraba frases incomprensibles, como si hablara con alguien que ellos no podían ver. La tensión se palpaba en el aire. Cada grieta en la madera parecía un suspiro, cada crujido, un presagio. Y entonces un día el viento cambió. Por primera vez soplaba cálido. Las aguas comenzaron a descender lentamente, revelando cimas de montañas como huesos expuestos. Los animales despertaron de su letargo, agitados, como si hubieran sentido que su encierro terminaba. Cuando el arca tocó tierra, Noé abrió las compuertas y el sol, brillante y terrible, los cegó. El mundo había muerto. No había risas, ni cantos, ni ciudades. Solo barro, silencio y el olor agrio de la descomposición. Sin embargo, en aquel silencio absoluto, Noé creyó escucharlo de nuevo. Un susurro profundo, enterrado bajo capas de agua y tierra. Esto apenas comienza. El diluvio había purificado la tierra, pero algo más había despertado bajo las aguas.